tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas. Viene el invierno, ¿eh? Se nota porque hoy estoy abrigadísima. Bueno, vamos a, si bien este mes es el mes mundialista, pero el mundo sigue andando y hay temas muy importantes como para charlar, ¿no? Así que hoy el programa tiene su beta médica. Después les vamos a ir adelantando de qué se trata. Tanto quienes tienen la responsabilidad de las direcciones, de los estudios, de los programas, como aquellos que se especializan en ciertas situaciones tan importantes, como por ejemplo la genética, ¿no? Ese campo que para algunos todavía pareciera ciencia ficción, y no, y por suerte que está, y ya vamos a charlar también sobre eso. Bueno, Marcos, vos sabés que a mí me viste. Eileen Coase de Dorrego 911 341 542 83 48 su WhatsApp. Tiene un pantalón Jasmine. Exactamente. Sí, la polera Cauquén. Muy abrigadita, preciosa. Sacón Jasmine. Sí. Ha madurado del verde del otro día. Claro. Sí. Y de accesorios, los aros mini granadas de María Rosúa. Perfecto. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Nos visita el profesor doctor Jorge Luis Molinas, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Gestiona su segundo mandato consecutivo, periodo 2019-2023, reelecto para 2023-2027. Médico especialista en inmunología y alergia, graduado con diploma de honor por la Universidad Nacional de Rosario. Doctor en Ciencias Médicas, título de posgrado máximo otorgado por la UNR en 2012. Destacado investigador de la Universidad Nacional de Rosario, ha recibido múltiples galardones científicos, ejerce la gestión pública universitaria en los máximos niveles de la educación médica argentina. Profesor universitario en Ciencias Biológicas, formación docente por la UCEL en 2011. Secretario general de FAFEMP, elegido para representar la Secretaría General del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicinas Públicas. Jorge, bienvenido. Gracias. Que con años complicados, imagino yo, todo el ejercicio de cintura que hay que hacer para que el presupuesto alcance, que nunca alcanza, pero digamos, para tener o mantener la excelencia, ¿no? Sí, han sido años duros, en particular, la Argentina es así, en particular nos tocó en el primer mandato la pandemia, que fue todo un desafío muy, muy complejo, porque hubo que adaptar toda la enseñanza universitaria al sistema que imperaba, que era un poco la distancia, lo virtual, y a su vez cambiar una gran cantidad de normativas, etcétera. Después, nos toca en el segundo mandato la era que conocemos actualmente con el gobierno nacional que pone en jaque al sistema público, también a los sistemas privados, pero en general a nosotros nos ha tocado la dicha de ser un poco como los enemigos, ¿no? Dentro del sector público, la universidad ha sido muy, muy vapuleada por este gobierno, y eso ha hecho que evidentemente hemos tenido que agudizar el ingenio para poder subsistir y sobrevivir y mantener los estándares de calidad que se necesitan, ¿no? Recientemente el CIM, que está presidido justamente por otro, no es de Rosario, pero lo adoptamos como tal, que es nuestro rector Bartolacci, y hubo un poquito más de elasticidad de parte del gobierno, tal vez, no, seguramente, tras tantas movilizaciones y, solicitudes, y yo recuerdo siempre cuando Bartolacci dijo, ¿qué más hay que hacer? Porque pasó por el diputado, por el Senado, fue nuevamente avalado. Bueno, toda la historia que conocemos, y sin embargo no conmovía o no movía el amperímetro mileísta, ¿no? Sí. Hoy, digamos, siempre dentro de todas las marchas y manifestaciones parece o da la sensación de que ha sido la que más impacto ha tenido, comparable incluso a las del 24 de marzo, a las marchas de los movimientos de mujeres,
pero aún así ha sido muy difícil. Se logró, fue una de las pocas cosas que se logró revertir después del veto, ustedes recordarán, y a pesar de que diputados y senadores revirtieron el veto, bueno, el gobierno se ensañó en hacer directamente un decreto de no aplicación de la ley, cosa que obviamente es totalmente anticonstitucional, y eso llevó a que, bueno, el SIN, como ustedes bien decían, y todos los movimientos de base, gremiales, etcétera, judicializaran ante la Cámara Federal las acciones. Bueno, el resultado fue contundente en su momento. La Cámara dijo que el gobierno debía volver atrás con ese decreto, pero evidentemente eso no alcanzó y el gobierno apeló ante la Corte Suprema y se está a la espera. Lo que pasa es que la presión de las marchas ha sido muy grande y ha llevado a que el tema prosiga, que la Corte esté cerca de una opinión, y en eso hace esa jugada el gobierno de mantener poco abierto el diálogo y ofreciendo poco menos de la mitad de lo que se necesitaría para recomponer la situación. Tanto salarial como de presupuesto universitario. De presupuesto universitario, ambas, sí, porque se estima que desde en sueldo desde el año 2023, desde que empieza el primer pico digamos, inflacionario, digamos, de diciembre, de la pérdida del poder adquisitivo de diciembre, hasta hoy se ha perdido aproximadamente un 55% del salario, y esto recuperaría aproximadamente un 22,3%, lo cual evidentemente todavía falta. ¿Y cómo se arreglan? Porque el Centenario depende de ustedes. No, el Centenario es un hospital, escuela, que hasta el año 1978 fue parte de la Universidad Nacional de Rosario, como lo que hubiera sido, lo que hoy conocemos, por ejemplo, en Buenos Aires con el Hospital de Clínica y la UBA. Claro. Durante el gobierno militar se traspasó los hospitales de gestión nacional a las provincias. O sea que ustedes no tienen ahora... No, lo que sí conservamos es, hay un convenio de traspaso, y algunos de los empleados que trabajan en la parte asistencial son nuestros, y tenemos también en los otros hospitales provinciales sectores también. De hecho, el Hospital Centenario tiene uno de los pasillos, el pasillo sur, digamos, en realidad pertenece a la facultad. Está dividido por calle San Lorenzo, o sea que hay un sector importante que es de facultad, y en los otros hospitales provinciales, como el Eva Perón y el Hospital Provincial, también tenemos un sector que es de la universidad. Jorge, ¿y cómo está la cuestión investigativa, por ejemplo? Bueno, a ver, nuestra facultad tiene grandes grupos de investigación, muy potentes, tiene trabajadores, digamos, que son directamente de CONICET y que tienen sede en nuestra facultad, y después tenemos docentes, investigadores, que no son de CONICET, pero que además de dar clases trabajan en investigación, y son institutos que tienen incluso doble dependencia, UNR CONICET, etcétera. Y la verdad es que nosotros hacemos todo un esfuerzo por ayudarlos y mantener lo que podemos desde la facultad, con las propias finanzas de la facultad, pero han tenido una debacle, digamos, respecto del poder de compra de reactivos y de, bueno, todo lo que tenga que ver con los insumos, pero el peor problema lo ha tenido la parte humana. Es decir, hay una gran cantidad de investigadores que directamente o no han accedido a las becas de CONICET, o no se las han renovado, o tienen que emigrar, lo cual hace muy difícil a los directores de proyectos sostener esos proyectos. Igual se sigue trabajando, hay mucha fuerza de voluntad de los investigadores, bueno, lo mismo homólogo a los docentes, ¿no? Porque son estructuras inmensas que siguen funcionando a pesar de la debacle, y de los salarios docentes son muy malos. Los salarios de CONICET también están muy congelados, así que, pero se siguen manteniendo, siguen publicando. De hecho, publican en las mejores revistas del mundo. Así que eso sigue.
pero si no luchamos por mantener esta estructura, en algún momento el daño va a ser irreversible. ¿Y de qué manera? Usted al principio dijo que bueno, había que agudizar la imaginación o la ingeniería para sostenerlo, porque no llega a los recursos. ¿De qué manera? Bueno, es muy interesante esa pregunta, porque la Facultad de Ciencias Médicas, como el resto de las estructuras de la universidad, están muy erosionadas en la llegada de fondos para presupuesto, digamos, de uso cotidiano. Les voy a contar, por ejemplo, un dato no menor. Prácticamente el 40% de lo que llega de presupuesto oficial tendría que estar destinado directamente al costo que es para nosotros mantener los baños limpios. Papel higiénico, detergente, cloro. Con lo cual ustedes se imaginarán lo que puede quedar para papel, arreglos, pintura. Para que ustedes se den una idea, el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas tiene mucho más de una manzana de tamaño, una manzana y media, pero además también están los pasillos de hospitales que dependen de nosotros, está la escuela de enfermería que, si bien gran parte de la escuela de enfermería se comparte con el edificio central, también tiene un edificio propio en Suipacha y San Lorenzo, está en el hospital psiquiátrico al lado hay 3 cátedras que son nuestras también. Todo eso se mantiene, imagínense, con ese presupuesto. Entonces, lo que existe también es una cooperadora, como en otras facultades hay cooperadoras, fundaciones, etcétera, y también hay una fundación, la cooperadora es la cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas, y después hay una fundación de Ciencias Médicas que, en caso de la cooperadora, usa recursos de un pequeño porcentaje de todo lo que se recauda con cursos de posgrados, convenios con algunas entidades como PAMI, etcétera, que piden formación de recursos o piden directamente algunos servicios y hay convenios por los cuales pagan, y de esa manera se saca un porcentaje que alcanza como para ir haciendo obras, arreglando. La facultad está en obras, a pesar de todo, es un honor decirlo, claro. ¿No? Estamos construyendo un aulario muy grande, se han construido anfiteatros nuevos. ¿Cuántos alumnos tenés más o menos? El cálculo entre los que han estado estacionarios, digamos, un tiempo y los que están activos es unos 30.000 estudiantes. 30. Casi se calcula que podría ser la segunda o tercera facultad más grande del país después de una población. Medicina. 3 ciudades, chicas, claro, 3 ciudades que empiezan. Y Jorge, me intriga muchísimo en una etapa tan vertiginosa de la ciencia, del mundo y demás, ¿cómo se programa una carrera como la que vos, una universidad como la que vos dirigís, una facultad? Es muy interesante. Una tiene que ver con todo esto que les comentaba, de que vivimos igual tratando de que lo poco que ingresa se invierta bien. La verdad es que trabajando y con honestidad nosotros creemos que el sistema público, si es así, puede funcionar. O sea, hay que replicar estructuras. Hay un montón en el país, no creo que seamos la única. Hay un montón de estructuras universitarias, secundarias, o otras que no son educativas, que también van construyendo con poco y se puede. Ahora, nosotros ahí en la parte educativa, ya yendo más a la cuestión de programas, etcétera, tenemos, les quiero contar porque es interesante, uno dice la Facultad de Medicina y mira ese edificio y dice Medicina. Está mal, porque en realidad tiene un nombre que es Facultad de Ciencias Médicas. Lo que pasa es que por una cuestión estructural del edificio no se pudo cambiar el cartel, porque hay un edificio histórico, pero en realidad es Facultad de Ciencias Médicas. Tiene enfermería, fonobiología y medicina como carreras de grado, y incorporamos, este año empezó terapia ocupacional, que es una carrera que había cerrado de la 5 dictadura. años, o sea, una carrera importante, ¿no? Muy importante, tiene un montón de incumbencias en lo profesional, en la salud, y que es un emblema porque había sido cerrado en la época de la dictadura. Y bueno, logramos revitalizarla después de muchos años y ponerla en juego de nuevo. El terapeuta ocupacional es el que acompaña a otras personas con capacidades diferentes, con algunas enfermedades que puede tener transitoria y que necesita una rehabilitación, trabaja en... Pero me llamó la atención los 5 años, o sea, es una preparación...
Sí, todas las carreras que son de salud Sí. tienen que tener, es como preparar un piloto de avión. Cualquier persona que hace salud tiene en sus manos una Claro, responsabilidad la vida. enorme, ¿no? Entonces, dentro de las licenciaturas que han cambiado cuando asumió este gobierno, en realidad ya firmado por el gobierno anterior, había un cambio para la baja de las horas y de la duración de las carreras universitarias, incluidas las licenciaturas, bajarlas a 4 años, etcétera. La única excepción que hubo en esos decretos, todavía son decretos, no han cambiado, fueron las ciencias de la salud. Por lo menos nos dieron un tiempo en la no obligatoriedad de adaptar los programas. De todas maneras, nuestros programas están adaptados. Entonces, yo les quiero contar dos cosas al respecto de esa pregunta que fue muy interesante, María Herminia. Una es que además de las 4 carreras estas, también tenemos 44 carreras de posgrado. Iba a decir 43, pero incorporamos una maestría nueva el año pasado. Así que 44 carreras de posgrado, entre las que se cuentan especializaciones, maestrías y doctorados. Todo este sistema de carreras de posgrado y de carreras de grado, que son las que nombré antes, están permanentemente en acreditación porque hay una entidad que se llama CONEAU, que es la que le otorga una certificación de que anda bien y que los títulos son válidos para que el ministerio después pueda aceptarlos. Y la verdad es que ese esfuerzo también es un esfuerzo poco visible a veces de gran parte de los docentes, de los estudiantes y de las autoridades, sobre todo, una gran parte de las autoridades que tienen que trabajar en esto, en el cargado, en un montón de cuestionarios y cosas que se hacen, lleva años cada acreditación. Y bueno, por suerte tenemos, en el 2023 se logró la acreditación con un plan de estudios nuevo que pusimos en marcha para medicina, para la carrera de medicina, para el título de médico, que nos ha ido muy bien. Fruto del esfuerzo hemos quedado rankeados, no hay un ranking, pero nuestra facultad ha aprobado sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de reclamo, entre las mejores del país, entre públicas y privadas. Y lo mismo viene pasando con las carreras de posgrado que han estado acreditando en este último año y que ya nos han llegado gran cantidad de informes de muchas carreras aprobadas con la máxima calificación. Y está en proceso permanente también fonoaudiología, y enfermería le tocará más adelante, pero también está acreditada. Y eso es un esfuerzo enorme, claro, porque hay que sumarle cosas minúsculas como que todo sector del edificio esté perfecto, si hay algún defecto hay que arreglarlo, y si no se pone en un programa para arreglos. Los planes de estudio tienen que ser muy coherentes con la realidad actual, con todo lo que se ha actualizado en el mundo. Los estudiantes tienen que tener sus microscopios, sus lugares de práctica. Ustedes piensen que, por ejemplo, nada más que para medicina, lo que antes era el 6º año, hoy en día son 9 meses de práctica totalmente intensiva en centros de salud, en hospitales. Y bueno, hay que lograr... ¿Es la residencia esa o es otra cosa? Eso es, para ser médico se necesita cursar de 1º a 5º, cuando a veces los estudiantes salen a festejar y uno los ve en la puerta que dice soy médico, esa todavía no es, porque ahí no está el título todavía. El título necesita además una práctica intensiva que se llama práctica final, que es muy importante y recorren una gran cantidad de lugares. Todo eso requiere una logística impresionante porque son 100 centros de salud entre Rosario y las zonas de influencia, los grandes hospitales, hay que organizar todo, y eso tiene que estar perfecto. Y lo mismo hemos incorporado, que se venía haciendo poco, y en los planes de estudios nuevos están la práctica en los años también anteriores, mientras se va estudiando. En general, para que lo mismo pasa en enfermería, en fonoaudiología, la práctica hoy día es lo más importante que tiene que tener una persona con esta característica. Te consulto, ¿qué pasa con el plantel universitario? Porque, por lo que charlamos al principio, se dice, no sé cuál es el caso en ciencias médicas, de una baja de, renuncias o traslados. ¿Cuál es la realidad hoy? Bueno, la realidad es que nuestra facultad, por lo inmensa que es, por esto de la ciudad, etcétera, tiene un número aproximado de 1.200 docentes entre las 4 carreras de grado. Después el posgrado se trabaja distinto.
los docentes no tienen, no todos los docentes del posgrado tienen un salario y una forma de trabajo como la del docente de grado. Pero hablando del grado, 1.200 docentes. Tenemos que tener en cuenta que esos 1.200 docentes, el 65%, 70% es docente simple, de dedicación simple, que tiene una carga horaria de 10 horas. Y semanales. Claro, 10 horas semanales, que tienen, de las cuales por convenio tienen que cumplir unas 6 semanales y las otras 4 son para preparación de clases, con lo cual ese grupo de docentes tiene sueldos muy, muy bajos. Después podemos entrar, si se quiere, en esa cuestión, pero bueno, y los sueldos de los docentes de dedicación exclusiva, que son aquellos que tienen 40 horas, y los semi-exclusivos que tienen 20, son bajos. ¿Hoy cuánto significa? Bueno, un docente que recién entra con un cargo que se llama simple, que son estas 10 horas, está ganando más o menos, depende un par de cuestiones de categoría, pero entre 150.000 y 200.000 pesos por mes. Hay que tener en cuenta que también la obra social se ha ido encareciendo y entonces terminan cobrando un monto fijo que le descuenta al docente cuando tiene sueldos muy bajos, un porcentaje, un nivel importante. Sí. Pero bueno, esos son más o menos los números de los que hablamos, ¿no? Y un docente de dedicación exclusiva de 40 horas semanales que recién ingresa a la docencia sin antigüedad, estamos hablando de 800.000 pesos por mes. Con lo cual se hace cuesta arriba, y esta pregunta, María Hermínia, que vos me hacías, creo que es importante. No ha sido tan dramático como en otras carreras universitarias, en otras facultades, vamos a decirlo así. Hay otras facultades donde los sueldos afuera son mayores, claro, y entonces afuera, digo, en el ambiente privado, y entonces se migran. Nosotros tenemos poca, pero se ha visto una baja importante, pero no es lo mismo que en otras facultades. Tenemos pocos docentes que han abandonado. La mayoría de los docentes universitarios en nuestra facultad lo hacen, que tienen estos cargos de muy poco dinero, lo hacen por gusto, y como muchos tienen antigüedades importantes, etcétera, bueno, esperan a ver si esto cambia, no renuncian inmediatamente. Claro. Hay que tener en cuenta además, y esto lo quiero remarcar porque, bueno, siempre agradezco nuevamente la invitación, y el micrófono siempre sirve. La medicina, la enfermería, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la kinesiología, todas las ciencias de la salud están muy mal remuneradas en el medio privado y en el medio público, en lo asistencial. Es decir, aquel médico, enfermero que va a trabajar a un hospital o a un sanatorio privado suele ser la variable de ajuste, y cobran muy mal. Entonces también hay que ver esa realidad para entender por qué no han renunciado en masa los docentes en la facultad. Y otra pregunta que va más o menos a lo mismo. En un momento no quedaban prácticamente pediatras. No sé si hoy se siguen formando en pediatría, no, si eso se ha acomodado. Muchos habían emigrado a Chile, que creo que hacían trabajo. Sí. Esa es una parte de la problemática que es muy interesante. Todo lo que es formación de posgrado, no solamente pediatría, sino terapia intensiva, neonatología, clínica médica, medicina general, están en una situación crítica. Tal vez no se nota tanto en Rosario porque, por ejemplo, nosotros tenemos carrera universitaria, es casi único en el país el sistema que tenemos nosotros de carreras universitarias en nuestra facultad, donde todas las especialidades tienen la posibilidad de cursar en la facultad, practicar en los hospitales, pero bajo supervisión, por supuesto, esto nunca es una práctica. Son médicos ya y hacen su especialidad, pero tienen un título universitario. Cuando terminan de ser cardiólogos, reciben un diploma universitario que les sirve para toda para irse a otro país, etc. Entonces, eso hace que todavía sea muy seductor para por ejemplo, pediatra. Pero en otras partes del país no hay universidades que les otorguen títulos, sino que hacen toda su práctica y después reciben un papel que es como una acreditación para el ejercicio profesional. Sería una matriculación especial como pediatra. Y eso es menos seductor, y a su vez con los bajos salarios hay una merma. No se ve en Rosario, pero por ejemplo en el norte argentino hubo momentos en estos últimos 2 o 3 años donde no se llegó a llenar ni siquiera un cupo para pediatría. Otra pregunta, estamos cerrando este bloque. ¿Cuántos estudiantes extranjeros tenés? Bueno, ha bajado mucho.
Un momento aproximadamente en el año 2021-22, donde teníamos aproximadamente del ingreso, porque no puedo hablar de los 30.000 estudiantes porque esto viene, o sea, yo te dije hoy 30.000 estudiantes, Sí. pero activos tendremos unos 18.000, Claro. que están activos, que cursan, etcétera. Pero si hablamos de ingresantes, hasta 2021 teníamos una cifra de aproximadamente el 40% de ingresantes extranjeros, que sobre todo en mayoría eran brasileros. Y hoy eso ha cambiado abruptamente por las condiciones económicas. Es decir, los cambios del dólar y Sí. la inflación Una en un Argentina lugar cara, en otro, claro. hace que bajó muchísimo y en pocos años, si estamos a 2026, tenemos hoy un ingreso menor al 20-15%. Ah. Sí. Y la última, o las dos últimas preguntas, ¿cómo la inteligencia artificial, toda la tecnología, aparatología, en eso, cómo están ustedes con presupuestos restringidos, ¿no? Bueno, yo quiero mezclar un poquito con lo que me preguntaste antes, porque en realidad hay una situación donde parece o se dice que la juventud ha cambiado. Nosotros seguimos en la docencia universitaria porque creemos mucho en la juventud. Nosotros creemos que los jóvenes siguen siendo un faro y son los que nos van a ayudar algún día a que el país ande mejor. Yo lo creo, hay que ser optimista. Ahora vamos a tener un joven que da que hablar. Y los jóvenes hoy día están usando mucho la inteligencia artificial. Yo no dudo en que se va a encontrar la forma de que esto sea para bien, como pasó con Google en su momento, Claro. con otras herramientas. Y nosotros estamos dando cursos y estamos haciendo que la inteligencia artificial pueda ser usada en las clases, pero nunca en los exámenes, que fue una gran problemática que hubo el año pasado en Buenos Aires. La verdad es que nos cuesta mucho que las evaluaciones sean justas y entonces venimos prohibiendo todo el uso de dispositivos y cualquier cosa que sea así, pero sí permitimos en las clases y a su vez que en todas las tareas que utilicen la inteligencia artificial con mucho resguardo, porque hay grandes errores dentro de lo que es la IA en algunas materias específicas. Así que obviamente seguimos usando libros y seguimos haciendo todo lo que es la enseñanza tradicional. Pero bueno, yo espero que los jóvenes en esto también nos puedan guiar como en tantas Jorge, cosas. muchas gracias por haber venido, un placer y bueno, nos gusta mucho conocer todo lo que se hace aquí y nada más ni nada menos que en un ámbito universitario. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto y yo estoy muy agradecido, Marcos. No, y por María favor. Emilia. Marcos. ¿Vamos a la tanda? Sí. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas, Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, en Riobamba 1075. Joyería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Trabajando ya en un nuevo material a punto de aparecer. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar para las contrataciones. Contrastango. No se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra,
Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabes quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Recupera aire en tu economía con el plan de protección de los ingresos del Banco Santa Fe y el gobierno de la provincia. Refinancia tus deudas con 60 días de gracia para que empieces a pagar recién al tercer mes y en hasta 60 cuotas. Además, con una tasa muy accesible. Inicia la solicitud con IDE Ciudadana ingresando desde bancosantafe.com.ar. Reorganizar tus deudas hoy es más fácil. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar. Marcos, quiero agradecer al Centro Cultural Contraviento. Estuvo espectacular el ámbito, el lugar. Nosotros estuvimos allí el sábado haciendo nuestro repertorio de música, así que muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Y para ir al Centro Cultural Contraviento tuve que pasar ¿por dónde, Marcos? Por la zona oeste de Rosario. Allí inauguró la nueva Shell de Rosario. 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el claro. Y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Clarinete. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y si quiere invertir. Cerca de Rosario. Lo que cobré el otro día en Contraviento. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Por eso, sumate y sumarás. Muy bien, ahora lo presentamos a un egresado producto también de nuestra universidad. Es el doctor Ramiro Colabianchi, médico genetista, especialista en la genética de la reproducción en el Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi, aquí en Rosario. Médico genetista con sólida formación de posgrado en Italia y trayectoria en reproducción humana, diagnóstico genético y tecnologías genómicas de alta complejidad. Líder en proyectos científicos enfocados en la epigenética aplicada a la fertilidad y en estudios de ancestría para la restitución de la identidad biológica. Cuenta con experiencia en gestión directiva, deportiva e institucional. Bienvenido, Ramiro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me impactó entre tantas otras cosas, ¿no? Esto es por ignorancia. Yo pensé que el tema de la identidad, yo pensé que vos te presentabas en cualquier instancia de tu vida, es decir, si tenés sospechas de algo que te pasó, pero el instituto donde se recurre normalmente es para el periodo de la dictadura. No, en realidad toda la historia nuestra sí. como país ha tenido esta cuestión de individuos a los cuales se le ha sustituido su identidad. El periodo de la dictadura lo que hizo es llamar más la atención, claro, porque se concentró un número mucho más grande. Claro. Pero de todas maneras hay que remarcar que toda la historia argentina se ha sustituido la identidad de las personas. ¿Qué pasó? En el periodo del proceso se concentró el número y tuvo mayor notoriedad porque realmente
hecho desde el Estado, el ruido claro. que hizo fue mucho mayor. Pero pasó y sigue pasando. Con la evaluación de los contextos, no era tan fácil conseguir embarazos en aquellas parejas en las cuales no tenían, que hoy tenemos tratamiento de fertilidad y eso es lo que nos involucra también nuestra carrera cotidiana. Y las condiciones para adoptar tampoco eran las mismas, entonces chicos que se tenían en familias o mujeres que eran muy jóvenes se los entregaban. Y eso pasó a través de la historia. Pues hubo quienes los entregaban por buena voluntad, por altruismo, casas donde se dejaban a los bebés y las familias que no podían tenerlos las iban a buscar. Todo eso fue sucediendo, así que hay gente de toda el periodo buscándolo. Y después está también el mercado. Claro, claro. Aparte es otra Sí. arista más de todo lo que significa individuos que nacieron biológicamente de unas personas y fueron Claro. criados por otras. Ramiro, tu expertise es la genética. Sí. ¿Cuánto ha cambiado o avanzado o te sigue sorprendiendo desde que empezaste de lleno con el tema genético a hoy? Yo digo siempre que es como que nos pasó un maremoto, porque cuando arranqué hace 20 y pico de años teníamos pocas herramientas, ya empezamos a poder hacer buscadores de internet, era muy lento, podíamos encontrar algún archivo presentado por algún médico en otro lugar, si no uno no iba a los congresos o empezaba a buscar mandar un mail o llamar por teléfono de algo, era muy difícil. Hoy la investigación es inmediata porque con un teléfono en la mano podemos consultar si alguien en cualquier otro lugar del mundo, algo que nosotros estamos viendo, que puede ser algo muy particular y poco frecuente, ya lo estuvo evaluando y obtener esa información. Esa es la parte número 1, todo lo que significa conocimiento. Y lo que avanzó rapidísimo es la cuestión del diagnóstico. Era ciencia ficción, creo que lo dijiste en la introducción. Para nosotros esto que está pasando hoy era ciencia ficción, se pensaba que se iba a hacer, muy rápidamente lo vivimos. La evolución de la tecnología en otras épocas era más lenta. Entonces, bueno, esperábamos que pasara eso, 20, 30, 40 años. En una cuestión de 4 o 5 años evolucionó mucho la tecnología y la tecnología que se aplica al diagnóstico. Y sigue evolucionando. Y sigue evolucionando sin parar, sin parar. Si te distraes, te quedas afuera. Y ahora toda esa cuestión genética puede ser en un embarazo, o, digamos, corregible algunas falencias, es a futuro. ¿Cómo se aplica la genética en esta vertiginosidad de hoy? Mira, está muy bien porque eso tiene las dos cosas. Hay cosas que tenemos en el presente y cosas que están a futuro. Hace varios años se empezó a presentar la terapia génica como una opción. Claro. De nuevo, era algo raro, increíble. El primer médico científico que lo presentó en Japón tuvo que dar marcha atrás porque había propuesto una forma de corregir los errores genéticos. Lo había puesto en práctica en su laboratorio probándolo, dijo que ya estaba para poder salir al mercado y no estuvo. Entonces esa fue la marcha atrás. Pero de todas maneras se volvió sobre los pasos de algo que había recorrido y hoy se puede utilizar. Hay tanto terapia génica como eso que uno pensamos, llevamos que es con un virus, algo que pueda llevar adentro de la célula el ADN corregido, corte el que está mal y lo vuelva a empalmar. En alguna situación en particular ya se ha puesto en práctica y existe. Después hay medicación génica, medicación que se toma o por las diferentes formas de administración que tenemos de cualquier medicación y que corrige el mal funcionamiento de los genes. Para ser claro, los genes lo que informan es que se produzcan proteínas, una cuestión química. El proceso es mucho más largo, es más complejo, no viene al caso. Lo que pasa cuando un gen está alterado es que la proteína se puede producir de mala, que se puede producir menor cantidad, que puede no producirse, o de mayor cantidad. Cualquiera de las 4 situaciones genera un error. Claro. Entonces lo que se ha hecho es corregir ese error mediante medicación. En algunos casos en particular, por eso digo que está en el presente y está en vistas de ser del futuro. Esa es otra de las partes que era ciencia ficción. Imposible pensar que un funcionamiento del gen lo íbamos a poder corregir. Ahí en el medio se habló de la cuestión de la epigenética. Mucho se ha investigado esto de que los genes informan y el medio ambiente enciende o apaga esos genes. Bueno, también vi que como que te especializás en el tema, en la incidencia del medio ambiente en todo esto. ¿Y cuál es? Y me interesa mucho
Primero y principal porque es lo que más me ha ido atrayendo. Segundo, porque soy deportista, a la par de médico, y todo lo que ha hecho el medio ambiente conmigo. Entre nosotros dos creo que de central, ¿no? Sí, un poquito. Pero bueno, Sí. esa vida que se combinó me pudo hacer entender, me hizo hacer entender de que esta relación de lo que traemos genéticamente, el medio ambiente termina haciendo funcionar. Entonces, eso también, esa comprensión de algo que hace más de 50 años que se conoce, la epigenética, el efecto del medio ambiente, empezó también a trabajarse, para decir, bueno, no podemos corregir al gen, corrijamos cuál actúa y cuál no. Y todo eso está en investigación, en actos se utiliza, y toda esa investigación a futuro nos promete muchísimo más. A veces, como dijiste vos, durante el embarazo poder prevenir o corregir antes del nacimiento, otras durante la vida. ¿Hay una cuestión ética que se presenta ahí? Permanentemente. Todos los avances científicos han tenido este debate ético. Ya el descubrimiento del genoma, y ahora les voy a contar por qué, pero casi todos. Está el dilema de qué hacemos. No lo permitimos el avance por lo que alguien puede hacer utilizando de mala manera. Es muy difícil, es cotidiano. El genoma, cuando se pensó, es una de las muestras que tenemos de la aceleración del conocimiento. Las reuniones empezaron a tenerse inicio de los 90. Para el año 95, la reunión de quienes decían, vamos a estudiar letra por letra todo el código genético nuestro. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero las herramientas nos van a llevar entre 20 y 25 años. Se calculaban 2015, 2020 tener resultados. En 4 o 5 años ya tenían resultados que no se esperaban por la tecnología que disponían. Aplicada, claro. Se pudo conocer de ese genoma el 90-93%. Ese porcentaje quedó afuera, se terminó de estudiar hace muy poco, porque le llamaban ADN basura, por una cuestión técnica lo habían relegado y se terminó de conocer ahora. ¿Qué pasa? El dilema era, de aquellos que se reunieron al principio, vamos a tener mucha más información que no vamos a saber para qué sirve, antes de justamente que sepamos cómo manejarla, y eso es lo que está pasando. Hay mucha información. En el medio se quiso patentar el genoma humano, iba a pasar a manos de privados. O sea, todo lo que hiciéramos respecto al diagnóstico y al tratamiento de genética iba a tener que ir plata a quienes lo patentaran. Afortunadamente se declaró como un bien de la humanidad y no un patrimonio de la humanidad, y no se puede tocar, entonces no se puede patentar. Bueno, todas esas situaciones de dilemas han pasado. Y todo lo que es investigación, sí, porque nos damos cuenta que algunas especies animales están muy cercanas y otras no tanto, entonces se termina teniendo que poner a punto en seres humanos. Y eso lleva... No sé si hay algún estudio sobre esto, ¿no? Pero las distintas alteraciones que se ven últimamente, que no sé si uno conoce más porque se investiga más, o ¿la pandemia tuvo que ver? Todavía no hay estudios que nos digan que ese periodo ha generado algún cambio. Está en discusión si la vacuna o no la vacuna, con algún tipo de manifestación a nivel del comportamiento y neurológico. Nada tiene sustento hasta el día de hoy que nos permita pensar. Yo creo que está más en el medio ambiente en el cual terminamos viviendo durante un periodo y todo lo que las secuelas que dejó y que hizo con nuestra vida cotidiana, que en sí el ADN. Ramiro, ¿y qué es lo que te obsesiona como genetista? Tengo varias obsesiones. Para mí el tema de la identidad es muy importante, porque un poco por formación, en mi casa lo que se ha vivido, ya sea del lado materno como del lado paterno, todo eso me genera una situación de decir cómo no voy a ayudar a quienes están con dificultad para conocer su identidad. Eso me genera esa cuestión de responderte que te apasiona. Y después la genética en general. Yo cuando decidí estudiar genética estaba en una casa donde mi papá hablaba todo el día de fertilidad y reproducción, entonces decía, bueno, eso es el paso de generación en generación. Qué interesante cómo poder colaborar con la gente para que esa expectativa de algo mal llamado que es el bebé sano pueda llegar a tener alguna forma de acompañarse. Y después con el trabajo cotidiano uno se da cuenta que hay un montón de cosas de la naturaleza que hay que tratarlas de otra manera, empezar a entender que está dentro, está dentro de lo que es nuestra vida, entenderlas de esa manera y al entenderlas tratarlas y convivir con eso de mucho mejor manera.
bajar la expectativa de ese mal llamado sano, de tener un objetivo como que todo tiene que estar bien. Y ahí es en el lugar donde me pongo y me apasiona el trato con los pacientes cuando se genera esa situación. Vos que, bueno, sos joven, pero tenés ya tu experiencia. ¿Cuál es tu mirada para con la inteligencia artificial? Es decir, porque por ahí te dicen, bueno, nos va a manejar. Vos que justamente tenés esa idea desde lo más medular de la formación de una persona, de un niñito. Volvemos a la pregunta anterior de cómo era en su momento. Sí. Históricamente, era sentarse con un paciente y decir, no busquen en Google, no lo busques porque lo vas a leer. Yo siempre estuve en contra del no busques, porque cuando me tocó a mí, busqué. Claro. Cuando algo que desconozco, voy y busco. Buscá, pero hacete asesorar por alguien que sepa en el área en que vas a buscar. Yo voy a buscar algo de periodismo, le pregunto a mi amigo periodista, esto que estuve leyendo, ¿para qué lado va? Historia con historiador y así, de la misma manera. Buscar, saber que hay que pasar por un filtro. La inteligencia artificial, el contenido se lo dimos los seres humanos, no se lo inventaron, no se lo inventó nadie. Lo que va juntando de información la vamos dando nosotros con nuestro conocimiento. Entonces hay que seguir pasando por el filtro. Yo confieso utilizar mucho la herramienta, me sirve para lo cotidiano. Yo también soy docente, en la docencia me es muy útil porque nos ayuda al ejercicio de preparar clases, preparar presentaciones, es muy útil, pero por supuesto no es dejar en manos de volver a buscar el contenido. Yo creo que tiene mucha utilidad. Le vamos a encontrar el punto, veremos todos estos fantasmas que todavía circulan de si va a tener, va a ser un reemplazo del ser humano, no en cuanto a las emociones y manejarnos. Yo lo que sí he vivido personalmente, ida y vuelta, que termina respondiéndome muchas veces lo que yo quiero escuchar. Entonces hay que ir con la repregunta para decirle, no, probemos a ver si no es verdad lo que yo planteo. Y bueno, cada uno tiene que hacer sus herramientas. Muy útil. Desde nuestro lugar es muy útil. Tocaste el tema de la docencia. ¿Qué materias das? ¿Qué te lleva a la docencia? Es otra de las pasiones, el gusto por explicar lo que uno va haciendo cotidianamente y que para otros no es tan común y bueno, transformarlo en palabras simples para que se interpreten. Inicialmente, ya hace varios años, y no los cuento, pero son aproximadamente unos 15 años, que empecé a dar la materia genética humana en una tecnicatura, son técnicos de laboratorio de genética, y doy la parte que me toca en el consultorio. Y después se fueron abriendo otras aristas, varios posgrados en los cuales siempre la genética ahí presente para transmitir. ¿Y a nivel internacional cómo estamos nosotros? Nosotros, al menos en tu desde campo. El recurso humano, en todo lo que es el área nuestra, que lo he podido vivir porque he viajado y he trabajado en otro lado, recursos humanos, creo que estamos en el primer nivel mundial. Bueno, antes estuvo Jorge, que está dentro de lo que es la formación toda de nuestra carrera, y él lo pudo decir también, que nuestra formación sigue siendo de excelencia. En cuanto a tecnologías, vamos de acuerdo a los periodos de nuestro país. Al dólar, sí. De acuerdo al dólar, el apoyo que puede haber, hemos tenido momentos de excepción. La investigación en Argentina está, si no es la número 1, está cerquita por una cuestión del estímulo que tiene el recurso humano, pero bueno, hay periodos que se van afuera, periodos que se quedan trabajando acá, pero estamos, yo creo que para competir en cualquier nivel mundial, principalmente por el recurso humano, pero porque hemos tenido, no vamos a negar que se puede acercar. Y hoy tenemos la facilidad de que si queremos en nuestra área, si queremos hacer un estudio y no lo tenemos en Argentina, lo podemos mandar a hacer en otro lado. Decías que cuando, digamos, antes no se podía y ahora sí lograr información de lo que pasa afuera. ¿Hay colaboración entre los colegas? Sí. Hay una red Sí, es muy común que cuando uno consulta a alguien que te das cuenta que está trabajando una situación que para vos es nueva, inmediatamente se siente parte de esa situación y colaboran y hay intercambio de muestras para hacer estudios, de los datos de los pacientes. Habitualmente uno estaba acostumbrado a hacerlo con los que tenías cerquita, las presentaciones de los casos clínicos. Hoy lo puede hacer con cualquier lugar del mundo. Hay que darle la tecla, encontrar a dónde se hace para poder llegar. Una vez que llegaste es inmediato. ¿La vida sigue siendo un misterio? Sí, todavía. Pensá que del genoma, que ya se conoce todas las letras, entendemos para qué sirve el 5%.
El 95% están ahí las letras, todavía identificándose, qué es lo que informan, de qué lugar. O sea que tenemos un rato largo para seguir entendiendo el misterio. ¿Crees que llegaremos a través de la genómica y demás a una vida muy extensa? Yo no sé si, bueno, una vida para siempre, yo no creo en eso, pero una vida mucho más extensa. Yo, sí, espero que no para siempre, porque sería muy aburrido. Sí. A pesar de que queremos permanecer, de que Sí. sería muy aburrido, lo entiendo de esa manera, pero eso es cuestión filosófica de vida, ¿no? Sí. No quiero convencer a nadie, pero hay gente que está trabajando en esta cuestión llamada longevidad, se investiga, hay mucho presentado de entender que nuestros genes que están en los cromosomas dentro de nuestras células, de los cuales tenemos 46, los cromosomas tienen un borde que es el que se va gastando con el paso del tiempo, Claro. y una vez que se gastó es como que, bueno, la salud empieza A rescabarse. Eso, con los cambios de estilo de vida y el efecto del medio ambiente, le hemos frenado la evolución, por eso se prolonga la vida. ¿Cuánto podrán prolongarlo? No lo sé. Hay gente que dice, sí, nos vamos a encontrar la fuente esta, del frenar que se gasten esos bordes que se llaman telómeros y que Claro, podamos los vivir telómeros. y que podamos vivir mucho más tiempo. Algunos exageran. Ramiro, dicen ¿cómo largo. haces estamos cerrando el programa, para hacer todo este desarrollo científico? Vas por el 5º hijo, ¿no? Sí, ¿Y ya sabemos cómo se va a llamar? Todavía no tenemos Todavía nombre, no. debate. Bueno, va a ser sorpresa. Falta poquito, pero ya Es una Bueno. época en la que la natalidad ha bajado, ¿no? Claro, No o sea, soy representante no, de la natalidad baja. pero además tenés un cargo directivo en... Tengo varios cargos directivos. Porque en al el estar deporte. en Central soy presidente de regatas Ah, y soy vicepresidente de la Liga Rosarina, que me lleva un poquito menos de tiempo que los otros dos trabajos. Que me viene en orden regatas, Central, por una cuestión de roles. sí. Pero bueno, porque eso lo encontré como un disfrute de trabajar por un bien de una comunidad, saber que es resolver problemas que no son los personales, pero que tienen muchísima importancia, a mí me da muchísimo gusto, entonces lo hago con ese placer. Y papá de donde esté feliz. Exactamente. Sí. Ramiro, Sin dudas. un gusto, ¿eh? Bueno, Muchas gracias, primero por estar acá con nosotros y segundo por semejante trabajo tan interesante. Uno, claro, va descubriendo cosas, ¿no? No es nuestra habitualidad. Y imagino todo ese mundo tan microscópico, pero a su vez, luego que en su expansión, de tanta vida, de tanta humanidad, ¿no? Es muy interesante y bueno, por eso estoy acá. Les agradezco y No, bueno, y por agradezco favor. por supuesto el cariño siempre. Eso está allí. Bueno, nos estamos yendo. Así es, nos dirigió Azul Altuna y la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dalbosco. Y será hasta la semana que viene. Muchas gracias.